Dos, a lo largo de la historia existen casos donde la versión oficial parece cerrar el expediente, pero no logra responder las preguntas más incómodas: muertes extrañas, desapariciones públicas y decisiones históricas que dejaron demasiadas contradicciones. Documentos perdidos, testigos que cambiaron su relato y detalles que nunca encajaron. Hoy analizaremos 8 casos reales donde algo simplemente no cuadra en la historia oficial. 1. El hombre de Somerton. La mañana del 1 de diciembre de 1948, un hombre fue encontrado muerto en la playa de Somerton, cerca de la ciudad de Adelaida, en Australia. Estaba recostado contra un pequeño muro de piedra, con las piernas extendidas y la cabeza inclinada hacia un lado, como si simplemente se hubiera quedado dormido mirando el mar. Vestía un traje elegante, camisa blanca, corbata y zapatos bien cuidados. A primera vista no había señales de violencia, ni marcas de lucha, ni indicios de que hubiera pasado una noche difícil. Sin embargo, desde el primer momento algo llamó la atención de los investigadores. Nadie en la zona lo reconocía. Nadie había reportado su desaparición y ningún documento de identidad fue encontrado entre sus pertenencias. Cuando la policía revisó los bolsillos del hombre, encontró objetos comunes: un billete de tren sin usar desde Adelaida hasta Henley Beach, un boleto de autobús utilizado, un paquete de chicles, una caja de cigarrillos que contenía una marca diferente a la que indicaba el paquete y un peine de aluminio. No había cartera, ni papeles personales, ni etiquetas en la ropa. Todas habían sido cuidadosamente cortadas. Incluso las prendas más pequeñas, como la corbata o la camisa, habían sido modificadas para eliminar cualquier marca del fabricante. Este detalle inquietó a los investigadores, porque sugería una acción deliberada para ocultar la identidad del hombre. El cuerpo fue trasladado al hospital para realizar una autopsia. El examen médico reveló algo aún más extraño. No se encontraron lesiones visibles, pero varios órganos internos presentaban signos inusuales. El vaso estaba agrandado de forma anormal, el hígado mostraba congestión, y había rastros que sugerían una posible intoxicación. Sin embargo, las pruebas toxicológicas disponibles en ese momento no lograron identificar ninguna sustancia específica. Los médicos concluyeron que el hombre probablemente había muerto por algún tipo de veneno raro o difícil de detectar, pero no pudieron confirmarlo. La investigación comenzó entonces a centrarse en su identidad. La policía distribuyó fotografías del rostro del fallecido por todo el país. Se tomaron huellas dactilares y se enviaron a diferentes agencias policiales, tanto en Australia como en el extranjero. Nadie coincidía con los registros existentes. Durante semanas se publicaron artículos en periódicos pidiendo ayuda al público. Algunas personas afirmaron haberlo visto en los días previos en la ciudad, pero los testimonios eran contradictorios. Un camarero creyó reconocerlo como un cliente que había pedido una bebida la noche anterior. Otro testigo afirmó haberlo visto recostado en el mismo lugar donde fue encontrado, horas antes de su muerte, moviendo ligeramente el brazo como si intentara espantar insectos. Nadie intervino porque pensaron que simplemente estaba descansando. Un mes después, la policía encontró un nuevo elemento que transformó el caso en algo aún más enigmático. Durante un segundo examen del cuerpo, uno de los investigadores descubrió un pequeño bolsillo oculto dentro del pantalón del hombre, cosido en el interior. Dentro había un trozo de papel cuidadosamente doblado. En él aparecían dos palabras impresas: Tamam Shud. Los expertos identificaron la frase como una expresión en persa que significa
terminado o finalizado. El papel había sido arrancado de la última página de un libro de poesía llamado Rubaiyat de Omar Khayyam, una obra clásica traducida a numerosos idiomas. La policía decidió entonces buscar el libro del cual había sido arrancado el fragmento. Meses después, un hombre se presentó con un ejemplar que había encontrado en el asiento trasero de su automóvil, estacionado cerca de la playa de Somerton, la noche en que el cuerpo fue descubierto. El libro parecía haber sido abandonado allí. Cuando los investigadores examinaron la última página, confirmaron que el pedazo faltante coincidía exactamente con el papel encontrado en el bolsillo del desconocido. Pero el libro contenía algo más. En la contraportada, escrita a lápiz, había una serie de letras aparentemente aleatorias organizadas en varias líneas. Algunos especialistas sugirieron que podía tratarse de un código. Otros pensaron que quizá eran simples iniciales sin significado. A pesar de numerosos intentos por descifrar la secuencia, nadie logró encontrar una interpretación convincente. En la misma página también aparecía un número de teléfono. Ese número llevó a los investigadores hasta una mujer que vivía en Adelaida, una enfermera llamada Jessica Thompson. Cuando la policía le mostró una copia del busto de yeso realizado a partir del rostro del hombre muerto, su reacción fue inmediata. Según los oficiales presentes, pareció estremecerse por un momento antes de recuperar la compostura. Sin embargo, afirmó no reconocerlo. Más tarde se descubrió que años antes ella había regalado un ejemplar del Rubaiyat a un militar llamado Alfred Vauxhall. Durante un tiempo, los investigadores creyeron que el hombre de la playa podía ser ese soldado, pero Vauxhall fue localizado vivo en otra ciudad y aún conservaba el libro que Jessica le había regalado. El misterio se volvió cada vez más profundo. ¿Quién era el hombre encontrado en Somerton? ¿Por qué alguien eliminaría todas las etiquetas de su ropa? ¿Qué significaba el mensaje Tamam Shud? ¿Y qué representaban las extrañas letras escritas dentro del libro? Durante décadas, investigadores privados, criptógrafos y periodistas han intentado resolver el caso. Algunas teorías sugieren espionaje durante los primeros años de la Guerra Fría. Otras apuntan a una historia personal que nunca salió a la luz. Pero hasta hoy, la identidad del hombre de Somerton sigue siendo incierta. Ningún documento oficial logró explicar completamente quién era, cómo murió, ni por qué llevaba en su bolsillo un mensaje que decía simplemente, terminado. 2. La muerte de Dag Hammarskjöld. La noche del 17 de septiembre de 1961, un avión de C-6 de la ONU se aproximaba al aeropuerto de Ndola, en lo que entonces era Rodesia del Norte, hoy Zambia. A bordo viajaba Dag Hammarskjöld, secretario general de las Naciones Unidas, uno de los diplomáticos más influyentes del mundo en ese momento. Su misión era extremadamente delicada. Intentaba negociar un alto al fuego durante la crisis del Congo, un conflicto que había atraído intereses internacionales, compañías mineras privadas y operaciones encubiertas de varias potencias. El avión había despegado desde Leopoldville, actual Kinshasa, y debía aterrizar poco antes de la medianoche. Nunca llegó. Horas después de perder contacto con la torre de control, equipos de búsqueda comenzaron a rastrear la zona. No fue hasta la mañana siguiente cuando se encontró el avión destruido en un área boscosa a pocos kilómetros del aeropuerto. La escena parecía la de un impacto violento contra el suelo. 15 personas murieron en el accidente. Hammarskjöld estaba entre ellos. Sin embargo, había un detalle desconcertante. Uno de los ocupantes sobrevivió inicialmente al impacto.
El sargento estadounidense Harold Julian fue encontrado con vida entre los restos del avión. Gravemente herido, fue trasladado a un hospital cercano. Durante varias horas fue interrogado por funcionarios antes de fallecer a causa de sus lesiones. Según el informe de quienes hablaron con él, Julian alcanzó a decir que el avión había sufrido una explosión o un fuerte impacto antes de estrellarse. También mencionó la presencia de otra aeronave cercana en el momento del incidente. Estas declaraciones no encajaban con la versión inicial que comenzaba a construirse. Las autoridades locales afirmaron que el accidente había sido causado por un error del piloto durante el descenso nocturno. La investigación oficial concluyó que la tripulación probablemente voló demasiado bajo al aproximarse al aeropuerto. El caso fue catalogado como un accidente. Sin embargo, varios elementos comenzaron a generar dudas. Algunos testigos de aldeas cercanas declararon haber visto una luz en el cielo persiguiendo al avión de la ONU. Otros afirmaron haber escuchado más de una explosión. Estos testimonios fueron recogidos por investigadores, pero muchos no aparecieron en los informes finales o fueron considerados poco confiables. Con el paso del tiempo, documentos desclasificados y nuevas entrevistas con testigos reavivaron el interés por el caso. Uno de los aspectos más debatidos fue la importancia política de la misión de Hammarskjöld. En 1961, el Congo se encontraba en medio de una crisis internacional tras su independencia de Bélgica. La provincia de Katanga, rica en minerales, había declarado su secesión con el apoyo indirecto de intereses extranjeros. Hammarskjöld había tomado una posición firme a favor de mantener la unidad del país y de limitar la influencia de compañías mineras y fuerzas mercenarias. Su viaje a Ndola tenía como objetivo reunirse con Moise Tshombe, líder de Katanga, para negociar una solución pacífica. Años después, algunos investigadores comenzaron a revisar los archivos del caso. Se descubrió que varias agencias de inteligencia occidentales y grupos paramilitares operaban activamente en la región en ese momento. Documentos posteriores sugirieron que existía preocupación entre ciertos actores políticos por la postura del secretario general de la ONU. En ese contexto, surgieron hipótesis de sabotaje o incluso de un ataque directo contra el avión. En la década de 1990, una comisión independiente volvió a analizar el accidente. Algunos expertos señalaron que los daños en los restos del avión podían ser compatibles con una explosión externa o con disparos desde otra aeronave. También se revisaron nuevamente los testimonios de los habitantes locales que habían hablado de una segunda luz en el cielo. Uno de ellos describió haber visto un avión más pequeño acercarse al DC-6 poco antes de que apareciera una llamarada. Otros afirmaron haber escuchado un sonido similar a fuego de armas antes del impacto. Otro punto que generó dudas fue el tiempo que tardaron los equipos de rescate en localizar el lugar del accidente. A pesar de que el avión había caído relativamente cerca del aeropuerto, los restos no fueron encontrados hasta varias horas después del amanecer. Algunos críticos señalaron que si el lugar hubiera sido localizado antes, el único sobreviviente quizá habría tenido más posibilidades de sobrevivir y ofrecer un relato más completo de lo ocurrido. En 2011, exactamente 50 años después del incidente, la ONU decidió reabrir el caso. Un nuevo panel de expertos revisó los informes originales, testimonios ignorados y documentos de inteligencia recientemente desclasificados. El panel concluyó que existían suficientes indicios para considerar que el accidente pudo haber sido causado por una acción hostil. No obstante,
La evidencia disponible no permitía establecer con certeza qué ocurrió exactamente en el cielo sobre Ndola aquella noche. A pesar de las nuevas investigaciones, muchas piezas del rompecabezas siguen faltando. No se ha identificado de manera concluyente ningún avión que hubiera estado en la zona. Tampoco se ha encontrado una explicación definitiva para las declaraciones del único sobreviviente ni para los testimonios de los habitantes locales. La versión oficial de un simple error de piloto continúa siendo cuestionada por historiadores y analistas. Más de 6 décadas después, la muerte de Dag Hammarskjöld sigue siendo uno de los episodios más controvertidos en la historia de las Naciones Unidas. El avión cayó a pocos kilómetros de su destino, en una noche que debía haber sido el inicio de una negociación diplomática crucial. Lo que ocurrió en esos últimos minutos de vuelo permanece rodeado de dudas, archivos incompletos y testimonios que nunca encajaron del todo con la explicación oficial. 3. El incidente del paso Dyatlov. En enero de 1959, un grupo de 9 excursionistas soviéticos emprendió una expedición hacia los montes Urales del norte, una región aislada y cubierta por densos bosques y montañas nevadas. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de 23 años con amplia experiencia en montañismo. Todos los integrantes eran jóvenes entrenados y acostumbrados a expediciones en condiciones extremas. Su objetivo era alcanzar la montaña Otorten, un destino conocido entre excursionistas experimentados. La travesía fue planificada cuidadosamente y debía durar varias semanas. Antes de partir, Dyatlov aseguró a sus familiares que enviaría un telegrama cuando regresaran al poblado más cercano. Ese mensaje nunca llegó. Cuando pasaron varios días sin noticias, el instituto donde estudiaban los excursionistas organizó un equipo de búsqueda. A finales de febrero, rescatistas y voluntarios comenzaron a recorrer la zona siguiendo la ruta prevista. El 26 de febrero, encontraron finalmente el campamento del grupo en una ladera conocida como Kholat Syakhl, una montaña cuyo nombre en lengua mansí significa montaña de la muerte. La tienda de campaña estaba parcialmente cubierta por nieve. Lo primero que llamó la atención fue que la tela había sido cortada desde el interior. Las aberturas parecían haber sido hechas con un cuchillo, como si quienes estaban dentro hubieran intentado salir con urgencia. Dentro de la tienda se encontraban las mochilas, la comida, las botas y la mayor parte del equipo de invierno. Todo indicaba que el grupo había abandonado el refugio en medio de la noche y de forma apresurada. Las huellas encontradas en la nieve mostraban que los excursionistas habían descendido por la ladera caminando, no corriendo. Lo más desconcertante era que varios de ellos parecían haber salido descalzos o usando solo calcetines, a pesar de que la temperatura en ese momento estaba muy por debajo de los 20 grados bajo cero. Siguiendo las huellas, los rescatistas llegaron hasta el borde de un bosque cercano. Allí encontraron los primeros 2 cuerpos. Eran Yuri Doroshenko y Yuri Krivonishenko. Estaban tendidos bajo un gran cedro, cerca de los restos de una pequeña fogata. Ambos estaban vestidos únicamente con ropa interior. Sus manos presentaban quemaduras leves, como si hubieran intentado acercarse demasiado al fuego para calentarse. También tenían heridas en los dedos, lo que algunos interpretaron como señales de que habían trepado al árbol intentando observar algo en la distancia. Entre el árbol y el campamento fueron encontrados otros 3 cuerpos en los días siguientes. Uno de ellos era Igor Dyatlov. Los otros pertenecían a Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin.
Los tres parecían haber intentado regresar a la tienda. Las autopsias iniciales concluyeron que habían muerto por hipotermia. Sin embargo, Slobodin presentaba una fractura en el cráneo, aunque los médicos señalaron que la lesión por sí sola no habría sido mortal. La investigación parecía dirigirse hacia una explicación simple. Los excursionistas habían abandonado la tienda durante una situación de emergencia, se habían perdido en la oscuridad y finalmente habían muerto por el frío. Pero la escena continuó revelando detalles que no encajaban. 2 meses después del hallazgo inicial, cuando la nieve comenzó a derretirse, los equipos de búsqueda encontraron los últimos 4 cuerpos en un barranco cubierto de hielo, a unos 70 metros dentro del bosque. Estos 4 excursionistas presentaban lesiones mucho más graves. Ludmila Dubinina tenía múltiples fracturas en las costillas y le faltaba la lengua. Alexander Solotaryov también presentaba fracturas en el pecho. Nikolai Thibault-Brignol tenía una lesión severa en el cráneo. Los médicos que realizaron las autopsias afirmaron que las heridas eran comparables a las producidas por un impacto de gran fuerza, similar al de un accidente automovilístico. Sin embargo, no había señales externas significativas de violencia en la piel. Otro detalle inquietante apareció durante los análisis posteriores. Algunas prendas de ropa recuperadas del lugar mostraban niveles anormales de radiación. No se explicó de forma concluyente cómo había llegado ese material radiactivo hasta allí. También se reportó que varios testigos en la región habían observado extrañas esferas luminosas en el cielo durante las noches cercanas al incidente. Estos informes fueron mencionados brevemente en documentos oficiales, pero no se investigaron a fondo. El expediente del caso fue cerrado en mayo de 1959. La conclusión oficial afirmaba que los excursionistas murieron debido a una fuerza natural desconocida que no pudieron superar. Esa frase, breve y ambigua, se convirtió en uno de los elementos más inquietantes del informe. Durante décadas, los documentos permanecieron parcialmente clasificados, y el acceso a la zona estuvo restringido durante varios años. Con el paso del tiempo surgieron numerosas teorías: avalanchas, experimentos militares, fenómenos meteorológicos extremos o conflictos internos dentro del grupo. Sin embargo, ninguna explicación logró responder todas las preguntas al mismo tiempo. ¿Por qué los excursionistas cortarían la tienda desde dentro si podían abrirla normalmente? ¿Qué pudo obligarlos a salir casi sin ropa en medio de la noche? ¿Y cómo se produjeron lesiones tan graves en algunos de ellos sin señales evidentes de lucha o ataque? Más de 60 años después, el paso Dyatlov sigue siendo uno de los episodios más desconcertantes registrados en la historia de expediciones de montaña. 9 excursionistas experimentados abandonaron su refugio en condiciones extremas y murieron dispersos en la nieve, en una escena que aún hoy deja detalles sin una explicación clara. 4. La desaparición de Frederick Valentich. La tarde del 21 de octubre de 1978, Frederick Valentich, un joven piloto australiano de 20 años, despegó desde el aeropuerto de Moorabbin, cerca de Melbourne, con un plan de vuelo relativamente simple. Su destino era King Island, una pequeña isla ubicada entre Australia continental y Tasmania. Valentich pilotaba un avión Cessna 182L, una aeronave ligera utilizada comúnmente para vuelos privados. Había registrado su itinerario como un vuelo nocturno de entrenamiento y se esperaba que el trayecto durara poco más de 1 hora. Las condiciones meteorológicas eran buenas, el cielo estaba despejado y no se reportaban tormentas ni turbulencias significativas en la zona. Sin embargo,
Ese vuelo terminaría convirtiéndose en uno de los misterios aeronáuticos más conocidos de Australia. Aproximadamente a las 19:06, mientras volaba sobre el estrecho de Bass a una altitud de alrededor de 1.500 metros, Valentich se comunicó por radio con el Centro de Control de Tráfico Aéreo en Melbourne. Su voz parecía tranquila, pero lo que dijo llamó inmediatamente la atención del operador. Preguntó si había algún tráfico aéreo conocido por debajo de su posición. El controlador respondió que no había aeronaves registradas en ese sector. Valentich insistió entonces en que podía ver un objeto que parecía seguirlo. Según su descripción inicial, se trataba de una luz que se movía rápidamente y que parecía aproximarse a su avión desde el este. Durante varios minutos, el piloto continuó describiendo lo que observaba. Explicó que el objeto tenía forma alargada y que se desplazaba a gran velocidad. En un momento, mencionó que parecía tener una luz verde brillante y que estaba orbitando su aeronave. El controlador intentó mantener la calma y le pidió más detalles. Valentich respondió que el objeto estaba pasando sobre él repetidamente y que parecía no ser un avión convencional. También comentó que el objeto no tenía las luces de navegación habituales que llevan las aeronaves. La transmisión continuó de forma intermitente durante unos 5 minutos. En un momento de la comunicación, Valentich afirmó que el objeto estaba flotando sobre su avión. Luego dijo que el motor de su Cessna estaba empezando a fallar. El operador de tráfico aéreo le pidió que confirmara lo que estaba viendo. Valentich respondió con una frase breve: "No es un avión". Después de esa declaración, la radio registró un sonido metálico prolongado, similar a un golpe o interferencia. La comunicación se cortó abruptamente. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Inmediatamente después de perder el contacto, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en el estrecho de Bass. Durante varios días, aviones, barcos y equipos de rescate recorrieron una amplia zona del mar. Sin embargo, no se encontró ningún rastro del avión ni del piloto. Ningún fragmento de la aeronave apareció en la superficie, y tampoco se detectó ninguna señal de emergencia procedente de la radio o de los equipos de localización. La desaparición generó una intensa atención mediática en Australia. El registro completo de la conversación entre Valentich y el control aéreo fue publicado posteriormente y analizado por expertos. La grabación mostraba a un piloto aparentemente concentrado, describiendo con detalle lo que veía. Algunos investigadores sugirieron que Valentich podría haber confundido un fenómeno astronómico, como el planeta Venus, con otra aeronave. Otros plantearon la posibilidad de que hubiera sufrido desorientación espacial mientras volaba sobre el agua durante la noche. En esas condiciones, sin referencias visuales claras, un piloto puede perder fácilmente la percepción de la posición real del avión. Sin embargo, ciertas partes de la transmisión continúan generando dudas. Valentich describió movimientos del objeto que parecían demasiado rápidos para coincidir con un cuerpo celeste. También afirmó que el objeto se desplazaba alrededor de su avión, algo difícil de explicar mediante una simple ilusión óptica. El sonido final captado por la radio tampoco ha sido identificado con certeza. Algunos especialistas creen que pudo haber sido el ruido de un impacto o de una falla mecánica grave. Otros sostienen que podría tratarse de interferencia de la señal. El historial personal de Valentich también fue examinado con detalle. Se sabía que era un piloto entusiasta, pero aún relativamente inexperto. Había acumulado aproximadamente 150 horas de vuelo y aspiraba a convertirse en piloto comercial.
Algunos informes indicaban que en el pasado había tenido dificultades para aprobar ciertos exámenes de navegación aérea. También se descubrió que tenía un interés particular por los fenómenos aéreos no identificados, lo que llevó a algunos investigadores a considerar la posibilidad de que hubiera interpretado erróneamente algún estímulo visual. A pesar de estas hipótesis, el hecho central del caso permanece sin resolver. Ningún resto del avión fue recuperado, ninguna señal posterior del piloto fue registrada. El Cessna simplemente desapareció en una región del océano donde el tráfico aéreo es relativamente frecuente y donde un accidente normalmente deja algún tipo de evidencia flotante. Con el paso de los años, la desaparición de Frederick Valentich ha sido analizada por investigadores aeronáuticos, historiadores y entusiastas de la aviación. La grabación de su última comunicación continúa siendo uno de los elementos más desconcertantes del caso. En ella se escucha a un piloto joven describiendo con precisión algo que parece moverse alrededor de su aeronave, segundos antes de que la transmisión se interrumpa para siempre en medio de un sonido que nadie ha logrado explicar completamente. 5. El caso del vuelo MH370. La madrugada del 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo viajaban 227 pasajeros de 14 nacionalidades distintas y 12 miembros de la tripulación. El avión era un Boeing 777-200ER, una aeronave considerada extremadamente confiable dentro de la aviación comercial. El vuelo debía durar aproximadamente 6 horas y transcurrir sin mayores complicaciones sobre el mar del sur de China. Durante los primeros minutos todo ocurrió de forma normal. El avión ascendió a su altitud de crucero y mantuvo comunicación constante con el control aéreo. Sin embargo, menos de una hora después del despegue, algo inesperado ocurrió. A las 1:19 de la madrugada, el copiloto respondió a una transmisión del control de tráfico aéreo de Malasia con las palabras «Buenas noches, Malaysia 370». Esa fue la última comunicación por radio desde la cabina. Apenas minutos después, el transpondedor del avión, el sistema que permite a los radares civiles identificar y seguir la aeronave, dejó de transmitir. El avión desapareció de las pantallas del radar civil mientras se aproximaba al espacio aéreo de Vietnam. En un primer momento, los controladores asumieron que el aparato había continuado su ruta normal, pero cuando el siguiente centro de control intentó establecer contacto y no obtuvo respuesta, comenzaron las alarmas. Lo que inicialmente parecía una posible falla de comunicación pronto se convirtió en una situación mucho más compleja. Los radares militares de Malasia detectaron una señal que coincidía con la trayectoria del avión, pero el aparato no se dirigía hacia Pekín. En cambio, había realizado un giro brusco hacia el oeste, cruzando nuevamente la península de Malasia y dirigiéndose hacia el estrecho de Malaca. Este cambio de rumbo fue uno de los primeros elementos que generó desconcierto entre los investigadores. El giro parecía haber sido realizado de forma controlada, como si alguien estuviera pilotando el avión deliberadamente. Durante horas, las autoridades intentaron reconstruir la trayectoria del vuelo utilizando diferentes sistemas de radar y registros satelitales. Aunque el transpondedor estaba apagado, el avión continuó enviando señales automáticas a un satélite de comunicaciones operado por la empresa Inmarsat. Estas señales, conocidas como handshakes, permitieron a los investigadores estimar la distancia aproximada entre el avión y el satélite en distintos momentos. Analizando esos datos,
Los especialistas concluyeron que el avión había continuado volando durante varias horas después de desaparecer del radar. Las trayectorias posibles se reducían a dos grandes corredores, uno hacia el norte, que atravesaba Asia Central, y otro hacia el sur, que se extendía sobre el Océano Índico. Con el paso de los días, el análisis de los datos satelitales apuntó cada vez más hacia el corredor sur. Esto sugería que el avión había volado miles de kilómetros alejándose de cualquier aeropuerto importante, sobre una de las regiones oceánicas más remotas del planeta. Se organizó entonces una de las operaciones de búsqueda más grandes en la historia de la aviación. Decenas de barcos, aviones y submarinos participaron en el rastreo de enormes áreas del Océano Índico. Países como Australia, China, Estados Unidos y Malasia colaboraron en la investigación. Durante meses se utilizaron sonares, vehículos submarinos autónomos y sistemas de escaneo del fondo marino. A pesar de estos esfuerzos, no se encontró el fuselaje principal del avión. En los meses y años posteriores, algunos fragmentos comenzaron a aparecer en playas del Océano Índico, especialmente en islas del este de África. Uno de los hallazgos más importantes fue un componente del ala llamado flaperón, encontrado en la isla de la Reunión en 2015. Expertos confirmaron que pertenecía al vuelo MH370. Con el tiempo se identificaron otras piezas de avión que también coincidían con el modelo Boeing 777. Estos hallazgos confirmaban que el avión efectivamente había terminado en el Océano Índico. Sin embargo, las piezas encontradas eran pequeñas y dispersas, arrastradas por corrientes oceánicas durante meses o años. Ninguna indicaba con precisión el lugar exacto del impacto. La investigación oficial analizó numerosos escenarios posibles. Se examinó el historial de la tripulación, el estado técnico del avión y los antecedentes de los pasajeros. También se investigó la posibilidad de un secuestro, un fallo mecánico grave o un incendio a bordo que hubiera incapacitado a la tripulación. Sin embargo, ninguna hipótesis logró explicar todos los elementos del caso. Especialmente difícil de entender, resultó la desactivación manual de algunos sistemas de comunicación del avión y el cambio deliberado de rumbo registrado por el radar militar. A lo largo de los años, la búsqueda submarina cubrió más de 120.000 kilómetros cuadrados del fondo oceánico sin encontrar el fuselaje principal. En 2018, una empresa privada realizó una nueva búsqueda utilizando tecnología avanzada, pero tampoco obtuvo resultados concluyentes. A pesar de los esfuerzos internacionales, el lugar exacto donde cayó el avión sigue sin conocerse. El vuelo MH370 desapareció con 239 personas a bordo en una era donde la aviación comercial está altamente monitoreada por radares, satélites y sistemas de comunicación avanzados. Sin embargo, el avión logró desviarse de su ruta y volar durante horas sin que nadie pudiera detenerlo ni rastrear con precisión su destino final. Más de una década después, el caso continúa siendo uno de los mayores enigmas de la aviación moderna, con preguntas fundamentales que aún no tienen respuesta. 6. La muerte de Elisa Lam. El 26 de enero de 2013, Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años originaria de Vancouver, llegó a Los Ángeles como parte de un viaje que realizaba sola por la costa oeste de Estados Unidos. Había estado documentando su recorrido en un blog personal donde escribía sobre sus experiencias, fotografías de ciudades y reflexiones sobre el viaje. Uno de sus últimos destinos fue el Hotel Cecil, un antiguo edificio ubicado en el centro de Los Ángeles,
Conocido por su historia complicada y por haber sido escenario de numerosos incidentes a lo largo de las décadas. Elisa se registró en una habitación compartida del hotel y durante los primeros días pareció llevar una rutina normal, visitando tiendas, bibliotecas y lugares turísticos cercanos. Sin embargo, después de algunos días, sus compañeros de habitación comenzaron a reportar comportamientos extraños. Según el personal del hotel, las otras huéspedes se quejaron de que Elisa actuaba de forma inusual, hablando sola o dejando notas extrañas en la habitación. Debido a estas quejas, la administración decidió trasladarla a una habitación privada. Poco después de ese cambio, Elisa dejó de ser vista dentro del hotel. El 31 de enero fue la última vez que se confirmó su presencia en el edificio. Cuando sus padres no recibieron la llamada que esperaban y no pudieron comunicarse con ella, reportaron su desaparición a las autoridades. La policía de Los Ángeles inició una búsqueda en el hotel y en los alrededores. Se revisaron habitaciones, pasillos y zonas comunes del edificio. Incluso se utilizó un perro rastreador para intentar localizar alguna pista en el interior, pero durante varios días no se encontró ningún rastro claro de la joven. Lo que transformó el caso en un fenómeno internacional fue un video publicado por la policía el 14 de febrero. El material provenía de una cámara de seguridad ubicada dentro de uno de los ascensores del hotel. En la grabación se ve a Elisa Lam entrar sola al ascensor. Presiona varios botones del panel, aparentemente correspondientes a diferentes pisos. Luego se mueve hacia una esquina y asoma la cabeza fuera del ascensor como si estuviera observando el pasillo. Durante los segundos siguientes, su comportamiento parece errático. Se oculta en una esquina del ascensor, vuelve a mirar hacia afuera, gesticula con las manos y parece hablar con alguien que no aparece en cámara. En un momento se acerca nuevamente al panel de botones y presiona varios más. Sin embargo, a pesar de que las puertas del ascensor permanecen abiertas durante todo ese tiempo, el elevador no se mueve. Después de varios segundos, Elisa sale del ascensor y camina por el pasillo. La puerta finalmente se cierra. Ese fue el último registro visual de ella con vida. El video generó una enorme atención en Internet. Millones de personas analizaron cada segundo de la grabación intentando interpretar lo que estaba ocurriendo. Algunos señalaron que su comportamiento parecía indicar que estaba huyendo de alguien. Otros sugirieron que podría estar interactuando con una persona fuera del encuadre de la cámara. Sin embargo, la policía declaró que no había evidencia de la presencia de otra persona en ese momento. Semanas después de la desaparición, los huéspedes del hotel comenzaron a reportar problemas con el suministro de agua. Algunos mencionaron que el agua de los grifos tenía un sabor extraño y un color oscuro. También afirmaron que la presión era irregular. El personal de mantenimiento decidió revisar los tanques de agua ubicados en la azotea del edificio. Cuando uno de los trabajadores abrió uno de los grandes depósitos metálicos, encontró el cuerpo de Elisa Lam flotando dentro. El hallazgo generó aún más preguntas. Los tanques de agua estaban ubicados en una zona del techo que normalmente permanecía cerrada con llave y equipada con alarmas. Además, los depósitos eran grandes cilindros metálicos con tapas pesadas que debían levantarse para acceder al interior. Según algunos informes, subir a esa parte del techo requería atravesar puertas de seguridad o escaleras de emergencia. La policía investigó cómo Elisa pudo haber llegado hasta allí sin ser vista. La autopsia determinó que la causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental.
También se informó que Elisa Lam tenía antecedentes de trastorno bipolar y que se encontraron niveles bajos de medicamentos en su organismo, lo que podría indicar que no había estado tomando su tratamiento de forma regular durante el viaje. Los investigadores sugirieron que la joven pudo haber sufrido un episodio psicológico que la llevó a subir al techo y entrar al tanque de agua. Sin embargo, varios aspectos del caso continuaron generando dudas. No se explicó con claridad cómo logró acceder al techo sin activar las alarmas o sin ser registrada por otras cámaras de seguridad. Tampoco quedó completamente claro cómo habría abierto y cerrado la pesada tapa del tanque estando sola. Otro punto discutido fue el funcionamiento del ascensor en el video. Algunos expertos señalaron que el elevador no se movía porque se habían presionado demasiados botones o porque estaba activado el modo de mantenimiento. A pesar de las explicaciones oficiales, el caso de Elisa Lam sigue siendo objeto de debate. El video del ascensor continúa circulando y es analizado por investigadores, periodistas y curiosos de todo el mundo. Lo que ocurrió entre el momento en que Elisa salió del ascensor y el instante en que su cuerpo apareció en el tanque de agua permanece incompleto en los registros conocidos. Entre los pasillos del Hotel Cecil y la azotea donde fue encontrada, existe un intervalo de tiempo que nunca fue reconstruido con total claridad. 7. El misterio de la isla Flannan. En diciembre de 1900, un barco de abastecimiento llamado Esperus navegaba hacia las remotas Islas Flannan, un pequeño grupo de islotes rocosos situados en el Océano Atlántico, al oeste de Escocia. En la isla principal, conocida como Eilean Mor, se encontraba un faro construido pocos años antes para guiar a los barcos que atravesaban esas aguas peligrosas. El faro era operado por 3 fareros que trabajaban en turnos rotativos, aislados del resto del mundo durante semanas. Su rutina estaba estrictamente organizada: mantener la luz encendida cada noche, registrar las condiciones meteorológicas y cuidar el equipo. El 15 de diciembre de 1900, el Esperus partió con suministros y un farero de reemplazo. Lo que encontraron al llegar convertiría ese viaje en uno de los misterios marítimos más discutidos de la historia. Cuando el barco se acercó a la isla, el capitán notó algo extraño de inmediato. Nadie estaba esperando en el muelle. Normalmente uno de los fareros descendía para ayudar con el amarre y recibir los suministros. Ese día no había señales de actividad. El capitán hizo sonar la sirena del barco varias veces, pero no obtuvo respuesta. Tampoco se veía movimiento cerca del faro. Finalmente, el farero de reemplazo, Joseph Moore, fue enviado a tierra para investigar. Moore subió por el estrecho camino que conducía desde el embarcadero hasta el faro. Mientras avanzaba por el sendero, notó que el lugar parecía completamente silencioso. Cuando llegó a la puerta principal, encontró que estaba cerrada. Al entrar, descubrió que el interior del faro estaba vacío. No había rastro de los 3 hombres asignados a la estación: James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Dentro del edificio, varios detalles resultaban desconcertantes. La mesa de la cocina estaba preparada para una comida que aparentemente había sido interrumpida. Una silla estaba volcada en el suelo, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. Sin embargo, no había señales de lucha ni desorden general. Las camas estaban hechas y la mayoría de las pertenencias personales de los fareros permanecían en su lugar. Un detalle llamó especialmente la atención de Moore. Uno de los impermeables de los fareros seguía colgado dentro del faro. Según las reglas de seguridad,
Ningún farero debía salir al exterior durante una tormenta sin llevar su abrigo protector. El capitán del Esperus subió al faro poco después para examinar personalmente la situación. Los registros del diario de servicio también fueron revisados. Las entradas de los días anteriores describían condiciones meteorológicas extremadamente severas. En una anotación, uno de los fareros mencionaba que el viento había sido tan fuerte que parecía sacudir toda la estructura del faro. Otra entrada señalaba que Donald MacArthur, considerado un hombre experimentado y resistente, había estado inusualmente nervioso. Sin embargo, los registros meteorológicos oficiales de la región indicaban que en esos días el clima había sido relativamente normal para esa época del año. La última anotación del diario estaba fechada el 15 de diciembre. En ella se mencionaba que la tormenta finalmente se había calmado y que el mar estaba volviendo a la normalidad. Después de esa línea, el registro terminaba abruptamente. No había más información. Los equipos de búsqueda revisaron toda la isla durante los días siguientes. Examinaron los acantilados, las rocas cercanas al embarcadero y las áreas donde los fareros solían realizar mantenimiento. En uno de los lados de la isla encontraron señales de daños recientes. Algunas cajas de almacenamiento habían sido desplazadas y parte de la barandilla metálica cerca del muelle estaba doblada. También se observó que una grúa utilizada para subir suministros había sido arrancada de su base. Estas señales indicaban que una fuerte ola había golpeado esa zona del acantilado. La investigación oficial concluyó que probablemente dos de los fareros habían salido para asegurar el equipo durante un temporal. El tercero habría salido después para ayudarlos. Según esta hipótesis, una ola gigantesca habría arrastrado a los tres hombres al mar. Sin embargo, esta explicación generó varias preguntas. Las normas del faro establecían que al menos un farero debía permanecer siempre dentro para vigilar la luz. Además, resultaba difícil explicar por qué uno de los hombres habría salido sin su impermeable si las condiciones eran realmente tan peligrosas. Con el paso de los años, el caso comenzó a atraer la atención de historiadores, escritores y marineros. Algunos señalaron que la isla tenía una reputación inquietante incluso antes de la construcción del faro. Antiguos pescadores evitaban permanecer allí durante la noche y existían relatos de fenómenos extraños asociados con el lugar. Sin embargo, ninguna de estas historias fue confirmada oficialmente. El misterio de la isla Flannan permanece abierto más de un siglo después. Tres hombres desaparecieron de un faro aislado sin dejar rastro claro de lo ocurrido. No se encontraron cuerpos, ni señales definitivas de accidente, ni evidencia de que hubieran abandonado voluntariamente la isla. Lo único que quedó fue un faro silencioso, una mesa preparada para una comida que nadie terminó y un registro que se detiene en una última línea escrita antes de que los tres fareros desaparecieran para siempre. 8. El código del libro Tamam Shud. Cuando la policía australiana encontró el pequeño papel con las palabras Tamam Shud, oculto en el pantalón del hombre hallado en la playa de Somerton en 1948, el descubrimiento parecía ser solo un detalle extraño dentro de una muerte ya difícil de explicar. Sin embargo, ese fragmento de papel llevaría a uno de los elementos más desconcertantes del caso. Las palabras habían sido arrancadas de la última página de un libro de poesía muy conocido, el Rubaiyat de Omar Khayyam, una colección de poemas persas traducida a numerosos idiomas desde el siglo XIX. La frase Tamam Shud significa terminado o finalizado,
una expresión que tradicionalmente aparece al final del texto en algunas ediciones. Pero lo que parecía un simple detalle literario terminó conduciendo a un misterio aún más complejo. Durante meses, la policía intentó localizar el libro específico del cual había sido arrancado el fragmento. La búsqueda parecía imposible, ya que miles de ejemplares del Rubaiyat circulaban en Australia. Sin embargo, meses después del hallazgo del cuerpo, un hombre de Adelaida acudió a la policía con un detalle inesperado. Dijo que había encontrado un libro de ese mismo título en el asiento trasero de su automóvil. Según su relato, había dejado el vehículo estacionado cerca de la playa de Somerton la noche anterior a que el cuerpo fuera descubierto. Cuando regresó al coche al día siguiente, notó que alguien había dejado el libro dentro. El ejemplar fue entregado a los investigadores. Cuando examinaron la última página, confirmaron algo sorprendente. El fragmento faltante coincidía perfectamente con el papel encontrado en el bolsillo del hombre muerto. El borde del papel encajaba exactamente con el espacio vacío del libro. Esto significaba que el libro había estado en posesión del mismo individuo o de alguien relacionado directamente con él. Pero el hallazgo más inquietante estaba en la contraportada del libro. Allí, escritas a lápiz, aparecían varias líneas de letras aparentemente aleatorias. Las letras estaban organizadas en 5 líneas separadas, con combinaciones como WURGE o ABABD y otras secuencias similares. No formaban palabras claras ni coincidían con frases conocidas. Desde el primer momento, algunos investigadores sospecharon que podía tratarse de un código. Además de las letras, también aparecía un número de teléfono. Ese número llevó a los detectives hasta una dirección en la ciudad de Adelaida. Allí vivía una mujer llamada Jessica Thompson, una enfermera que había vivido en el área durante varios años. Cuando la policía le mostró una copia del busto de yeso realizado a partir del rostro del hombre de Somerton, su reacción fue notable. Según el informe de los oficiales presentes, la mujer pareció reconocer el rostro durante un instante antes de recuperar la compostura. Sin embargo, declaró que nunca había visto al hombre antes. Durante la conversación, los investigadores descubrieron que años atrás Jessica había regalado un ejemplar del Rubaiyat a un militar llamado Alfred Boxall. En ese momento surgió la sospecha de que el hombre encontrado en la playa podría ser ese soldado. Pero cuando la policía localizó a Boxall en otra ciudad, el misterio se volvió aún más confuso. Boxall estaba vivo y conservaba el libro que Jessica le había dado, con la última página intacta. Esto significaba que el libro encontrado en el automóvil debía pertenecer a otra persona. Pero, ¿quién lo había dejado allí? ¿Y por qué contenía el fragmento que llevaba el hombre muerto en el bolsillo? Los investigadores comenzaron entonces a analizar el supuesto código escrito en la contraportada. Especialistas en criptografía de la Marina Australiana intentaron descifrar las secuencias de letras. También se consultó a lingüistas y matemáticos. Algunos sugirieron que podía tratarse de las iniciales de palabras de un poema. Otros pensaron que podía ser un mensaje cifrado utilizando algún sistema simple de sustitución. Pero ninguna de las interpretaciones logró producir una frase coherente. Durante décadas, el código ha sido analizado repetidamente por investigadores independientes y expertos en criptografía. Incluso se aplicaron métodos modernos de análisis computacional para intentar encontrar patrones ocultos. Sin embargo, hasta hoy no existe una solución aceptada para la secuencia de letras. Algunas teorías sugieren que podría ser un código incompleto o un mensaje personal cuya clave nunca fue encontrada.
Otro detalle que aumentó el misterio fue la posible relación entre el hombre muerto y Jessica Thompson. Algunos investigadores notaron que el hijo de Jessica tenía rasgos físicos similares a los del hombre de Somerton, incluyendo una característica dental poco común. Esto llevó a especular sobre una posible conexión personal entre ellos. Sin embargo, nunca se confirmó oficialmente ninguna relación directa. Con el paso del tiempo, el Código del Rubaiyat se convirtió en uno de los elementos más intrigantes del caso Somerton. Representa un mensaje que aparentemente alguien quiso ocultar dentro de un libro de poesía, usando un sistema que nadie ha logrado descifrar completamente. Si realmente se trata de un código, su significado podría revelar información sobre la identidad del hombre encontrado en la playa o sobre las circunstancias de su muerte. Pero hasta hoy, el mensaje permanece sin traducir. Las letras escritas a lápiz en la contraportada del libro siguen siendo una secuencia incomprensible. Décadas después del descubrimiento, el código del Tamam Shud continúa siendo uno de los enigmas criptográficos más persistentes asociados con un caso real sin resolver. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. En la historia siempre quedan espacios donde la verdad se pierde entre archivos incompletos, silencios prolongados y recuerdos fragmentados, esperando quizá el momento en que alguien vuelva a mirar con atención.